Hola, hola, muy buenos días, qué lindo, otro martes. Y estamos en un tiempo hermoso del mes de octubre, preparándonos para la reforma que celebramos el día 31. Y ustedes saben que en este tiempo, en el mes de octubre, es valioso volver a retomar nuestras raíces, nuestra historia, nuestra impronta, aquello que somos, volver a recordar nuevamente quiénes somos, herederos de quién somos. Y por eso el texto de hoy es un texto de la carta de Pablo a los Romanos, teología paulina. Y Lutero tomó mucho de la teología de Pablo para hacer todo el proceso de la reforma. Así que, ¿qué te parece si hoy nos vamos adentrando en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que nos trae algo más que interesante como pensamiento, que nos puede servir y que sobre todo tiene, digamos así, una enseñanza que es muy actual, nos puede ser muy útil. Así que prepárate el mate, agarrá la Biblia, sentate en la cama o levantate, o si ya estás con el mate o con el té o el café, estate listo porque ya comienza el pastorcito y su mate. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es la figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y les dice, así como por un solo hombre entró el pecado al mundo y todos pecamos, de la misma manera, así como un solo hombre trajo la redención, todos hemos sido salvados. Es sumamente importante entender que los actos y las acciones que nosotros realizamos no son actos solamente individuales. Es decir, voy a poner en términos mucho más simples. Somos solidarios tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y acá viene un concepto de solidaridad que no siempre manejamos, porque nosotros manejamos un concepto de solidaridad casi te diría optimista. Somos solidarios siempre y cuando acompañamos a alguien. Pero quiero compartir con vos esta idea que todavía el apóstol Pablo trae con mucho énfasis, con mucha fuerza. Es que dice, si tan solo un hombre, en la Biblia ustedes saben, Adán fue el primer varón, junto con Eva la primera mujer, que trae el relato del pecado de desobediencia, y a través de ellos todos somos pecadores, ¿no? Quiere decir que hay una solidaridad en las acciones, aun cuando las acciones sean malas.
no es inocuo, no es sin ninguna consecuencia cada vez que alguien hace algo que no está bien. Es decir, que cuando yo digo, no, pero yo estoy haciendo esto y de última soy yo el responsable, Pablo te está diciendo, mira, que hay una responsabilidad solidaria. Cada que no cuidamos la creación, que yo no cuido la creación, nos perjudica a todos. Todos somos de alguna manera responsables. Cada que yo no cuido mi salud, cada que yo no cuido mi bienestar, eso se es solidario, porque así como uno pecó y envolvió a todo el resto, de la misma manera las acciones que son acciones malas, son malas para todos. Es decir, todo gesto de violencia, todo gesto de corrupción, todo gesto de maldad afecta a todos. Hay una solidaridad en eso. Por eso es que cuando en nuestras familias, en nuestras ciudades, estamos asistiendo al fenómeno, por ejemplo, inclusive del consumo desmedido de sustancias que dañan, desde el alcohol, la cocaína, lo que sea, en realidad ese acto, por más que se haga personal, es un acto solidario en el que toda nuestra sociedad tiene que ver con eso. Toda nuestra sociedad está atravesada por ese flagelo. Toda esa sociedad está atravesada por esa solidaridad en las acciones que nos afectan a todos y a todos nos hacen mal. Y todos sufrimos esas consecuencias. De la misma manera que cuando las acciones que nosotros realizamos individualmente afectan a los demás, de la misma manera las cosas buenas, las acciones buenas, también son solidarias. Porque como dice el apóstol Pablo, así como un solo hombre pecó y todos hemos pecado, del mismo modo un solo hombre trajo la salvación para todos. Esa solidaridad en el bien es la que en realidad contrarresta de alguna manera esa otra solidaridad en el mal. Por lo tanto, todas las acciones que nosotros hacemos, aún en nuestro ámbito más cercano, en nuestro ámbito más recóndito, más escondido de nuestra casa, no son simplemente actos individuales, actos que no suceden, no pasa nada, no traen consecuencias. Sí, cada gesto, cada cariño, cada buena obra, cada acción hecha redunda en beneficio de todos. Por eso es que me llamó la atención que el apóstol Pablo lo traiga con tanta claridad, diciendo esta solidaridad que nos atraviesa tiene las dos connotaciones. No solamente la positiva, de que cuando alguien hace algo bueno, entonces se repercute, se replica, sino que también cuando alguien hace algo que no está bien, también somos solidarios en todo eso. No porque querramos, sino porque de alguna manera afecta. Y por lo tanto, todas nuestras acciones no son acciones solamente individuales. No son solamente acciones en las cuales digo, bueno, yo hago esto y el resto, bueno, puede no hacerlo, puede no seguirme. Todo tiene una consecuencia. Así es como en este criterio del apóstol Pablo, nosotros, hijos de la Reforma, no podemos decir que solamente vivimos una fe individual y nos conectamos nada más con Dios sin tener en cuenta todo lo que nos rodea. Por lo tanto, en este mes de la Reforma, revisemos cuáles son nuestras acciones por un lado, pero por el otro lado, cómo está nuestra fe. Porque siempre hablamos de que el protestantismo tiene esta cosa de una fe personal, una fe individual, una fe que toma en cuenta la decisión personal
pero casi como si no tuviera nada que ver con el resto de la sociedad. Y por lo tanto también nos consideramos iglesias en las cuales no contamos lo que nos pasa, no decimos si estamos bien o estamos mal, porque creemos que justamente el ámbito de la fe es un fuero íntimo, personal, individual. ¿Qué te parece si volvemos a leer el apóstol Pablo y podés poner en tu vida, como yo lo voy a poner en la mía, ejemplos concretos en los cuales mis acciones, buenas o malas, repercuten? Y esto creo que nos puede servir un montón, no solo para estar atentos a que cuando realmente pienso que no sucede nada si yo meto la pata, de la misma manera no sucede nada si yo hago algo bien en el ámbito de mi casa, como si eso no tuviera repercusión. Me parece sumamente importante ser conscientes y responsables de que todas nuestras acciones individuales, personales y aún aquellas que las hacemos en secreto, tienen una implicancia, una solidaridad, tanto para bien como para mal. ¿Qué mundo queremos tener? ¿Qué mundo queremos vivir? ¿Qué mundo queremos legar a los que vienen? ¿Qué mundo queremos transformar? Depende de cada uno de nosotros. En esta solidaridad para las cosas buenas, para las cosas malas, y cómo de alguna manera todos salimos afectados, para bien o para mal. Nos vemos el jueves, Dios mediante, en otro encuentro. Claro, para seguir reflexionando, compartiendo. Acepto debates, acepto propuestas, acepto inclusive cuando a veces me dicen, nosotros estuvimos pensando y tal cosa, a mí me hace muy bien para también enriquecerme a mí con los criterios de ustedes. Por eso participemos, que esto pueda aprovecharse, que no duerma solamente en las redes sociales, juntando y acumulándose ahí videitos tras videitos, sino que pueda servirnos. Y también la invitación es compartirlo. Si no te acordás que quizás viste uno de hace 2 o 3 años y lo querés volver a ver, quizás te aproveche. Dios usa siempre un montón de modos en los cuales quiere hablarnos, y quizás te vas a ver la historia de los pastorcitos y te das cuenta de que tal título te llamó la atención. Bueno, eso es para vos, tomalo. Nos vemos nosotros el jueves en otro encuentro, claramente, con un mate, la Biblia y un tiempo para nosotros. Nos vemos. Dios. Tu, 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 tu.